Bendiciones nuevamente para todos. Les saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi nombre, una vez más, Luis Enrique Mesa Jiménez. Mesa con S, Jiménez con J al comienzo y Z al final. Si quiere colaborarme, suscríbase al canal y dele like a la campanita para que le llegue el contenido de nuestras enseñanzas. Hoy quiero también compartir con usted otro tema. Antes quiero hacer una oración por el mundo, por Ucrania, por las personas necesitadas, por los enfermos, para que Dios obre e intervenga. Sé que la oración tiene poder. Soberano Dios, te doy gracias en este momento por la vida que nos das, por la oportunidad que me das para dirigirme a tantas personas, Dios. Señor, bendíceles. Señor, bendice a los amigos, bendice a los hermanos en Cristo que también escuchan esta palabra. Señor, si hay enfermos, por favor, sana sus vidas. Señor, provee para los necesitados, Dios. Señor, y mete tu mano allí donde está funcionando, donde está sucediendo la violencia, la guerra, Señor. Yo sé que esto es cumplimiento de la palabra, Padre, pero tú has prometido, Señor, tener bajo tu cobertura a todos los tuyos, Padre. Tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo confío en esas promesas que tú has dado para tu pueblo y te doy gracias por tu protección para todos los que hoy podemos dirigirnos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, amigos, quiero invitarles a leer una escritura. Se encuentra en la primera carta del apóstol, perdón, no es la primera, es la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y voy a leer el verso 13 en adelante, y luego voy a pasar a leer al final para que entendamos lo que allí dice. Dice que somos partícipes de la naturaleza divina, es el título de la escritura, de este trozo de escritura. Dice así: la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Y ahí le van añadiendo cada día una virtud más, hasta llegar al verso 12, donde dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. ¿De qué les quiero hablar hoy? Hoy quiero hablarles acerca de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es una verdad que está en la Biblia, pero que es para el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, una verdad presente. ¿Qué está sucediendo? Conflicto entre reinos y reinos. Una nación contra otra nación. Eso es una verdad presente porque está sucediendo en este momento. Claro, eso también era verdad pasada, porque en el pasado también se han enfrentado nación contra nación y reino contra reino en este tiempo también. Entonces una verdad presente es algo que está sucediendo, que una palabra que fue dicha para el tiempo en que estamos viviendo. Eso es una verdad presente. Ahora, cuando hablamos de la verdad presente, también tenemos que hablar de lo que fue escrito en la palabra para nosotros en este tiempo. Ahí entonces yo tengo que ir a la Biblia y mirar qué fue escrito para el pueblo de Israel y qué fue escrito para nosotros. Cuando yo voy a la Biblia, encuentro que lo que fue escrito para nosotros, para usted y para mí, amigo que me escucha, es lo que está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí se narra la historia del Cristo, el bendito Cristo que vino a morir por los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Eso es una verdad para nosotros, para nuestra época, para nuestro tiempo. ¿Por qué creo que es para nosotros? Sencillo, porque Él dio la vida por el mundo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Quiere decir que esa es una palabra que lo acoge a usted y me acoge a mí, porque estamos en el mundo, no éramos participantes del pueblo de Israel, éramos gentiles, pero el evangelio fue predicado a los gentiles precisamente para salvación inclusive a los gentiles. Por eso la Biblia habla de un apóstol que se llama el apóstol a los gentiles. Ese apóstol es el apóstol Pablo. Dice que a él se le entregó el ministerio para los gentiles, así como a Pedro se le entregó el ministerio para la circuncisión. Nosotros somos los gentiles a quienes deberían llegar las enseñanzas del apóstol Pablo. Pedro entonces dice que yo no dejaré de recordarles estas cosas aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues él cree que nosotros ya estamos confirmados en la verdad presente. Una verdad, existen verdades pasadas. Por ejemplo, cuando el universo fue creado, es una verdad que está allá en el pasado que sucedió. Cuando sucedió el diluvio, eso es una verdad que está allá en el pasado, sucedió allá hace años. Eso es una verdad que ya se cumplió, ya pasó. Pero hay verdades que son para el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo las promesas del Señor en el nuevo pacto que nos han llegado a nosotros, y de eso es que le quiero compartir hoy. Entonces la verdad presente es la verdad de hoy. La Biblia contiene entonces dos pactos, ¿sí? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Todo lo que se hizo en el antiguo pacto está escrito en tipo, sombra y figura de lo que había de venir. Les voy a poner un ejemplo. Cuando las serpientes mordían al pueblo, allá en el antiguo pacto, dice que vino unas serpientes que los mordían y eso los mataba. Entonces Dios le dijo a Moisés que pusiera un asta y arriba del asta pusiera una serpiente. Y todos los que miraban a esa serpiente se sanaban. Eso estaba tipificando algo. Es muy triste que esa serpiente sea tipo de Cristo, porque una serpiente tipo de Cristo, eso no cabe en la cabeza de nadie, pero así fue. El asta era tipo de la cruz. Y la serpiente que ellos miraban allá era tipo como de la muerte de Cristo en este tiempo, y por eso está escrito que esa serpiente tipificaba lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Eso se cumplió. Se cumplió porque cuando Cristo vino, realmente Él fue colgado en una cruz y todos los que miramos a Él fuimos alumbrados. Todos los que pusimos la fe en Él, no en la cruz, sino en Él que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, en el resucitado. Por eso es una verdad para el tiempo que estamos viviendo. Es la verdad de que Cristo es el Salvador del mundo. Ninguna organización puede presentarse como Salvador del mundo porque no. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 verso 12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese nombre lo dice Hechos 4:11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es una verdad para el tiempo que estamos viviendo. Entonces eso es la verdad presente. La verdad presente es la verdad del nuevo pacto, la que estamos viviendo. Colosenses capítulo 2 verso 17, voy a invitarles a leer Colosenses 2:17. Dice de la siguiente manera: todo lo cual, voy a leer desde el 11. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Todo eso que se hallaba allá, día de reposo, luna nueva, todo eso que ellos guardaban, era sombra de lo que había de venir. ¿Qué fue lo que vino? Cristo vino. Cristo vino naciendo de una virgen, enseñó a 12 hombres, los escogió como apóstoles, luego los envió a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es una realidad hoy. Entonces, todo eso que pasaba allá era sombra de lo que viene. El día de reposo, estaba hablando de un reposo, y según la Biblia dice que el reposo es Cristo. Cristo es ese reposo en el cual usted y yo debemos ubicarnos hoy. Por eso dice acá: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es
de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, dice ahí, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo esto que está escrito ahí es como nosotros hoy debemos aplicar la palabra a nuestra vida. En Hebreos capítulo 8, la carta a los Hebreos es una carta que hasta el momento nadie ha podido decir, no, esa es de Apolo, esa es de Pablo, pero es una carta que trae mucha bendición al pueblo de Dios, porque lo que allí está escrito es una de las cartas que más habla sobre el antiguo pacto y de las profecías, y nos muestra el cumplimiento, nos da un panorama muy hermoso acerca del tiempo que estamos viviendo, la carta a los Hebreos. Y vamos a leer el capítulo 8, el verso 5. Mira lo que dice. 8:5. Dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Voy a leer desde el verso antes para que lo entendamos. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha nombrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El pacto que estamos viviendo es mejor que el antiguo. Usted y yo estamos en un pacto maravilloso que está basado sobre mejores promesas. Todas las promesas que se hicieron en el antiguo pacto tienen cumplimiento en el nuevo para usted y para mí. Por eso debemos ubicarnos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo, está basado sobre mejores promesas. Para eso lea Hebreos capítulo 6, verso 13. Hebreos 6, 13 al 20. Dice así. Le leo textos para que no piense usted que yo estoy basando esta enseñanza en mis conocimientos humanos. Dice: porque cuando Dios hizo, estoy leyendo Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus consejos, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Todo esto, hermanos, para decirles que todas estas promesas que hoy tenemos en la palabra son para usted y son para mí. El nuevo pacto es una verdad presente, es una verdad actual. Y les digo yo, si todo lo que fue escrito en el antiguo
era tipo, sombra y figura de lo que había de venir. Es como cuando decimos que eso era sombra, es que estaba mostrando que iba a venir algo mejor. Ejemplo, cuando tú ves venir una sombra, el reflejo se pega porque detrás de la persona que viene hay una luz que refleja. Entonces se ve la sombra, tú ves primero la sombra. Y en la sombra pues dices, ¿quién será? Cuando llega la persona, ¿qué haces tú? ¿Arrancas detrás de la sombra para abrazarla, para saludarla, o esperas a ver lo que viene? Pues así era todo lo que sucedió con Cristo. Todo hablaba de Él, mostraba que Él iba a venir, pero ya lo tenemos. Ya está con nosotros, ya lo tenemos en medio nuestro. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos detrás de la sombra o agarramos la realidad? Pues, ¿para qué voy a pretender asirme de la sombra cuando tengo lo presente? Lo tengo a Él conmigo. ¿Para qué quieres la sombra cuando tienes la presencia? Cuando tienes la realidad. Entonces ya no hay necesidad de acudir a la figura. Ahora tenemos la realidad. Gloria al Señor. ¿Para qué quieres un tipo cuando ya ahora tienes la presencia de ese tipo? Hebreos 7:12 dice así. 7:12 dice de la siguiente manera: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cuándo se cambió el sacerdocio? Vamos a mirar aquí. Mire, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Le quiero decir es esto. Estaba el sacerdocio levítico, eso es lo que rige el antiguo pacto, la ley, bajo el sacerdocio levítico. Pero al venir Cristo, Cristo ya no vino bajo el sacerdocio levítico, vino bajo el sacerdocio de Melquisedec. Ese Melquisedec fue el que habló con Abraham, que le recibió los diezmos de todo el botín, del botín, que él había rescatado a su siervo Lot. Y le dio los diezmos de todo a él. Y dice que de ese orden es Cristo. El sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio muy diferente al sacerdocio levítico. Y usted y yo pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque estamos bajo el sacerdocio del nuevo pacto, de la verdad presente. Usted me dirá, bueno, muéstreme eso por la Biblia. Es lo que le acabo de leer ahí. Cristo fue constituido según el sacerdocio de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno, un sacerdocio para siempre, un sacerdocio en el cual es de una vida indestructible, porque manifiesto es que el Señor lo eligió a él para que llevara ese sacerdocio, y bajo ese sacerdocio es que estamos hoy, y esa es la verdad presente del nuevo pacto. Ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico era figura del que había de venir, y el que vino es Cristo, pero es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Adán, el primer Adán, por ejemplo, Adán es tipo de Cristo, pero Cristo es la realidad, porque Cristo es el postrer Adán. Por eso es que en él tenemos salvación. Es necesario que haya también cambio de ley. Por eso entonces la ley se cambió. Ya se quitó la ley de las tablas y se puso en el corazón de cada ser humano. La ley de Cristo. Por eso usted notará que él fue el que pudo decirle
a las cosas que estaban escritas en la ley, decir, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Él vino y estableció unas leyes, en algunos casos, más duras. La gente dice, no, es más laxo. No, es más duro. Claro, es más fuerte, porque recuerde que estaba escrito que ojo por ojo y diente por diente. Usted al que se la hacía se la podía cobrar, según la ley. Pero, según Cristo dijo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os aborrecen. ¿Se da cuenta? Es diferente. La doctrina de Cristo es diferente. ¿Sí? Ahora Él vino y se entregó por todos nosotros, pero nos dejó un nuevo pacto, un nuevo mandamiento. Dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. El mandamiento nuevo. Y tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Es fácil amar al que nos ama, es fácil amar a un familiar. Lo que es muy difícil es amar al que nos aborrece. Entonces, note que con Cristo las cosas mejoraron, cambiaron. Usted recuerda que en Romanos por lo menos, donde habla acerca de la ley, ¿sí? ¿Sabe que habla acerca de la ley? La carta a los romanos es una carta que explica cómo nos mató la ley. Por lo menos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo vino a cambiar todas las cosas, ¿sí? Bajo la ley todos morimos, bajo la gracia somos vivificados, pero en Cristo somos vivificados, porque Cristo es un espíritu vivificante. Esto tiene mucho que leerle, mucho que estudiarle. Voy a seguir compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Le invito a suscribirse a nuestro canal, darle like a la campanita para que siga escuchando estas enseñanzas que seguramente van a ser de bendición para su vida. Bendiciones para todos.